De hoy les tengo o buenas noticias o malas noticias, todo depende de su perspectiva de la vida, ¿no? Son 2 noticias. La primera es que aproximadamente en 2 o 3 días, a lo mucho 3, yo esperaría 2, si no es que un poquito menos, o sea, menos de los 2 días completos, eh, se acaban esta serie de videos en lo referente a la teoría de conjuntos, ¿vale? A introducción a la teoría de conjuntos. Y la otra es que creo que el día de hoy vamos a ver lo que es vamos a ver lo más complicado, ¿no? De esta introducción que les estoy compartiendo. Entonces, si necesitan volverle a dar una vista a este video o tal, pues yo creo que está fenomenal. Les comento, ya a partir de aquí todo va a ser un poquito más sencillito. Esta es la parte más difícil, el pico de dificultad. Entonces, bueno, adicionalmente a esto, justamente ahorita les voy a mencionar un teorema. Pongo las comillas porque en verdad es un esquema de teoremas. Ahorita profundizamos esto. Pero en presentarlo así en abstracto y tal, creo que está muy feo, ¿no? O sea, uno no entiende de lo que puede estar hablando ahí, ¿no? Entonces, por lo mismo, después de presentar como tal el esquema de teorema, voy a poner un ejemplo para que se vea un poquito mejor qué es lo que estoy diciendo y luego voy a utilizar la otra parte de aquí, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Tenemos teorema. Recuerden, este es un esquema de teorema. ¿Qué quiere decir esto de esquema de teorema? Quiere decir, yo voy a poner una serie de condiciones en el preámbulo. Si ya tuvieran que se satisfacen esas condiciones, entonces, aquí pues lo pueden ver, están llenas de metavariables, esas condiciones. Si ya pueden fijarles y decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Entonces van a tener un teorema y también va a haber un esquema de demostración, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ese sí se le llama demostración, no se le llamaría esquema de demostración. Y consiste en eso, ¿no? Sustituyen las partes en donde hay metavariables y tal, y tienen en efecto una demostración del teorema que les está quedando, ¿vale? En un lenguaje de segundo orden, esto sería un teorema, simplemente, ¿no? Pero pues aquí vamos a trabajarlo así, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que si tienes phi una fórmula bien formada, que tiene variables libres a, y, así hasta mu, vean que todas estas son metavariables, ahí puede haber cualquier variable, y tienen que b y c no son variables libres de phi, entonces la clausura universal de esta fórmula de aquí que se ve fea es un teorema. ¿Vale? Y ahora pues vamos a puntualizar qué es esa cosa tan fea, ¿no? Vamos a verlo y para esto tenemos un ejemplo, ¿no? Imaginemos que A es el conjunto de mascotas de tu infancia y D es el conjunto de mascotas de la infancia de tu hermano, no de ti, de tu hermano, ¿no? Entonces, si B y C son los conjuntos de mascotas de tu infancia que han sido mascotas de la infancia de tu hermano, entonces ambos conjuntos son iguales, ¿no? Que es que justamente, si ya lo notaron, lo que estamos diciendo es que el conjunto que nos define el esquema axiomático de comprensión es único, ¿vale? Y esa parte es lo importante. Acá lo tengo. Recuérdese que en el esquema axiomático de comprensión tú tienes esta fórmula. Entonces, la clausura universal de esa fórmula es bueno, y con las condiciones de que B no fuera una variable libre de phi, ¿no? Entonces, la clausura universal de esa fórmula es un teorema. Eso decía el esquema axiomático de comprensión, ¿no? Y esto era que si tú tenías una A cualquiera, entonces iba a existir una B, tal que para toda A pertenecía a ese conjunto B, sí, solamente sí, A pertenecía a y cumplía la propiedad phi, ¿no? Regresando a esto, pues es tal cual lo mismo, ¿no? Estamos teniendo a un conjunto A y a un conjunto B, y entonces estamos trabajando con que B es tal que eh, es tal que todos sus elementos son mascotas de tu infancia y la propiedad extra que estamos añadiendo es que pertenezcan al otro conjunto, al conjunto de mascotas de la infancia de tu hermano, ¿vale? Tal cual es trabajar con eso.
Y quiero que noten justamente esto para poderlo simplificar. Esto es la parte importante del esquema axiomático de comprensión, ¿no? Y tal cual eso está aquí, ¿vale? Y casi lo mismo está acá con una conjunción con un i, pero cambiando la b por la c, ¿vale? Y esto es igual una prueba de unicidad. Si hay dos que cumplen eso, entonces son el mismo, ¿vale? Y eso nos permite justamente hacer definiciones formales, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Les comento, si necesitan pueden volverse a dar una vista a esto para convencerse un poquito mejor. Van a ver que la demostración, a diferencia de la enunciación y todo, es de lo más sencillo del mundo, ¿vale? Y aquí ya introduzco una cosa nueva. ¿Qué cosa nueva estoy introduciendo? Queremos ver la igualdad de dos conjuntos, es decir, queremos utilizar el metateorema de la deducción para llegar a esto de aquí y luego empezar a hacer generalizaciones. Ay, lo que quería señalar el lápiz. Y luego empezar a realizar generalizaciones, ¿no? Sobre las variables libres que le quedan a esa fórmula. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Utilizo el metateorema de la deducción, es decir, asumo esto y deduzco esto de acá. Y eso ya me va a querer decir que eso implica lo otro, ¿no? Entonces, bueno, con base en eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como queremos llegar a la igualdad de dos conjuntos, al final nuestra tesis es la igualdad de dos conjuntos, ya habíamos visto con anterioridad que una cosa que se podía hacer era ver que estaba contenido en C y C está contenido en B, ¿vale? Entonces, justamente en la demostración, esto es algo muy común de teoría de conjuntos, señalan cuándo inicia una contención, aquí sería cuando iniciamos por demostrar que B está contenido en C, y cuando inicia la otra contención, ¿no? La otra contención, pues se puede ver como estaba leyendo la contención de izquierda a derecha, B contenido en C. Ahora voy a demostrar C contenido en B, ¿vale? Por eso está apuntando hacia el otro lado, ¿vale? Y les digo, la demostración es de lo más sencillo, es bastante trivial, a diferencia del enunciado, ¿no? Sea A perteneciente a B. También algo muy común en las demostraciones por doble contención o cuando simplemente estás demostrando una contención. Dices, bueno, hago que esto sea con lo que voy a anotar los elementos de B, ¿no? Y a partir de ahí, sí me muevo con puras implicaciones, como lo van a ver ahorita, ¿no? Eh, recordemos y vayamos de nuevo. Tenemos que estamos asumiendo la conjunción de esto, ¿no? Estamos la conjunción de estos dos. Es decir, en particular también estamos asumiendo esto, ¿vale? Y pues ya tenemos que podemos hacer una instanciación universal y tener que A perteneciente a B implica A pertenece a y la propiedad phi, ¿no? Y ahí se le fue el gorrito, ¿no? También vamos a tener de otro lado el otro, ¿no? A perteneciente a C implica A pertenece a y phi, y también A perteneciente a y phi implica A perteneciente a C, ¿no? Entonces, bueno, con base en eso, que A pertenezca a B implica que A pertenece a y phi. Aquí tenemos esta implicación, ¿no? Luego también que A pertenezca a y phi implica A pertenece a C, ¿vale? Aquí está. Una forma en la que me ahorro notación es poner esto, implica esto, ¿no? Luego de ahí tengo transitividad. Si esto implica esto y esto implica esto implica esto, ¿no? Entonces ya tenemos A perteneciente a B implica A perteneciente a C, ¿vale? Acá lo tenemos. Luego, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo justamente generalizar. Entonces, para toda A perteneciente a B implica A perteneciente a C, ¿no? ¿Pero eso qué es? La definición de que B sea subconjunto de C, ¿vale? Ahora recuerden, en las demostraciones anteriores había las partes que estaban en moradito. Lo mismo acá vuelve a aparecer. Solamente digo, el demostrar la otra contención es análogo a lo que se hizo previamente, ¿no? Entonces ya ahí termino. Y ya nada más puedo llegar que de las dos contenciones se deduce el resultado, sin mayor problema. ¿Vale? Entonces ya lo vieron. Difícil de enunciar, fácil de demostrar, ¿no? En la práctica, ¿vale?
Y pues si tienen la duda, aquí está justamente la deducción formal, ¿no? Ahí pues, sí no me fui saltando pasos y lo único que faltaría serían las generalizaciones universales al final, ¿no? Demuestro que una cosa implica la otra y luego con base en la demostración que viene por el metateorema de la deducción, tenemos que ir haciendo generalizaciones sobre las variables, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos demostrado esto y pues vamos a pasar a esto, ¿no? De lo anterior, al hacer todas las instanciaciones universales sobre las variables de phi, excepto hacerle instanciación a la a, porque esa sí nos va a seguir sirviendo como variable, definición, y esta es la tercera definición, el conjunto de los a's pertenecientes a tal que phi se denota de esta forma, ¿no? Es decir, es el único conjunto B tal que para toda A pertenece a B, si solamente si A pertenece a y cumple la propiedad phi, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una tercera demostración. Este caso, pues también es muy interesante porque no podemos solamente introducir una nueva constante, ¿no? A la hora de expandir el lenguaje. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque esta definición sí depende de las variables que estás instanciando, ¿no? Es decir, de que fijas y digas, pues A va a ser A pequeño va a ser y bueno, A pequeño no, ese sí no sigue siendo una variable. A es variable, X es variable y tal, entonces, bueno, voy instanciando y digo, pues este es esto es esto, y con base en eso me defino que este es el conjunto este es el conjunto y va a ser el conjunto de las A's pertenecientes a tal que phi, ¿no? Ahí, entonces no podríamos no podríamos meterlo como variable, pero es súper importante y váyanse memorizando esto y váyanlo comprendiendo. Las definiciones en los sistemas formales van a consistir en ver una propiedad, ver que justamente existe alguno que cumple dicha propiedad. Eso sería la parte de mostrar una existencia. A veces lo van a tener a modo de axioma, claro que sí. Y luego a partir de ahí ven que si hubiera dos, pues ven que son el mismo, ¿vale? En eso consiste hacer definiciones en matemáticas, ¿vale? Bueno, digamos que al principio. Después hay un montón de cosas, ¿no? De por medio. Parece que los matemáticos y las matemáticas siempre encontramos la forma de complicarnos aún más, ¿no? Esto es nada más en un principio, ¿vale? Y entonces, bueno, como se ve esto, pues se ve de la misma forma, ¿no? Si, por ejemplo, tiene una fórmula que dice el conjunto de los A's pertenecientes a tal que phi está contenido en A, ¿qué se entiende cuando tenemos esto en el lenguaje formal? Al no hacerle extensiones, más porque aquí sí está difícil empezar a hacer extensiones, que sí se pueden hacer, y se pueden hacer en lenguaje de segundo orden y también se pueden hacer en lenguaje de primer orden, ¿eh? Todo depende de decir justamente las variables con las que se está trabajando, ¿no? Pues bueno, consiste en entender que aquí había una variable libre. Esa variable libre es una X grande. Aquí parece pues una X pequeña, pero es una X grande. Y sobre esa, pues voy a añadir a modo de hipótesis toda la parte del esquema axiomático, ¿no? Aquí está la parte del esquema axiomático, ¿vale? Y pues a partir de ahí, justamente, ya en la proposición, pues no era esto, sino era la X grande y tenemos X contenido en A, ¿vale? Lo mismo que se comentó que se hacía para cuando estábamos con el conjunto vacío, ¿no? Que era una definición. Alternativamente, esto simplemente va a querer decir también que si tú quieres demostrar esto, puedes asumir también como hipótesis esto de acá, al estar trabajando ya con una definición, como lo tenemos con lo anterior, ¿no? Y pues también hay que comentar que phi es una metavariable, ¿no? Entonces, bueno, lo último que me gustaría ver y con lo que vamos a concluir este video, ¿qué pasa si tenemos un montón de definiciones concatenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos vacío, ya tenemos definición de vacío y tenemos esta forma, ¿no? Ya la tenemos con base en lo que se está trabajando al tener una variable phi. Bueno, lo que vas a tener que hacer, y que esto sí es muy difícil de computar, aunque sí se puede, es ver cómo se relacionan entre sí las distintas definiciones que están apareciendo, ¿no? Es decir, aquí pues no va a ser cualquiera, sino va a ser al que haga referencia el vacío, ¿no? Como variable libre. Pero al final del día lo que haces es unir todo por conjunciones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de definiciones que vayas teniendo.
Y pues justamente entonces a partir de eso, aquí lo que tendríamos es, aquí nos habla del vacío, bueno, para toda X, X no me pertenece a X, ¿no? Luego, este es el que viene garantizado por esquema comprensión aplicado al vacío, que en este caso pues va a ser X, y cumplir la propiedad phi, ¿no? Entonces, añado la propiedad de esquema comprensión aquí, con una conjunción, esto de acá, y pues bueno, esto de acá que tenía originalmente se traduce en querer ver que todo esto implica esto de aquí, ¿vale? O lo mismo por metateorema de la deducción, que si uno quiere, yo creo que se borra todo, que uno puede añadir a modo de hipótesis estos dos, ¿no? Es decir, tener el vacío y tener algo que defines a partir del vacío, ¿vale? Y una propiedad phi que tienes por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Los veo en el siguiente video.